Sección B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. De la mañana con 1 minuto, gracias a su sintonía. Sábado 16 de marzo del 2019, primera página de La Hora. Elecciones en la recta final con una fotografía de lo que ya les anunciamos. El próximo domingo, el día D, ¿qué va a pasar ese día? ¿Puede haber inclusive sorpresas? ¿Qué puede pasar? Especialmente las candidaturas a las alcaldías, una ubicación, una posición clave que está en juego. Ya les hablamos de eso y más. Es la primera página de La Hora. Matanza en vivo en Nueva Zelanda. La nación europea vive hoy su día más sombrío tras los ataques contra 2 mezquitas en Chicrud, en los que murieron al menos 49 personas y por los que han sido acusados un sospechoso, al parecer un supremacista blanco de origen australiano, nos dice la primera página de La Hora. Mientras tanto, el dinero del Fondo Monetario Internacional empieza a circular. El crédito internacional reducirá la deuda social que dejó el gobierno anterior. Titular de primera página de La Hora. Otro tema importante, asimismo de primera página, los Isaías liberados en los Estados Unidos. Los hermanos William y Roberto Isaías Dazún recobraron su libertad, confirmó este medio de comunicación desde Miami. Jorge Zavala Ega, su abogado defensor, lo ratificó así. Por la expectativa internacional, nos vamos a la primera página del diario El Nacional de Caracas. Atención, el presidente de IBSS pidió refugio en Colombia. La información sobre Carlos Retordaro fue divulgada por el periodista venezolano Alberto Rabel. Otro titular del Nacional de Caracas, Juan Guaidó asiste a misa en la Catedral de Valencia. El mandatario interino participará en un encuentro con los carabobeños este sábado en horas de la mañana, titular principal del Nacional. Los policías metropolitanos expusieron su caso ante delegados de la ONU, dice otro titular de ese medio de comunicación. Gracias a su sintonía, esto es Sucesos Radio Televisión. Ya volvemos con nuestros primeros invitados del día de hoy. Esto es...
presencia de los candidatos a la alcaldía de Quito, Juan Carlos Solines y Juan Carlos Holguín. Mientras tanto, vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. A pedido de la propia presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, esa función del Estado es movida por una investigación con aparente espionaje en su interior. La doctora Cabezas pidió esa investigación tras el escándalo desatado por la difusión de una conversación privada entre ella y la ministra del Interior, María Paula Romo. La grabación, fruto de un posible pinchazo telefónico al móvil de la doctora Cabezas, revela no solo que hay una innegable relación política entre esos dos niveles del Estado que supondrían independientes y autónomos, plantea interrogantes sobre la comunicación vulnerada al estilo de la desaparecida Secretaría de la Inteligencia, SENAIN. Y es que una intervención telefónica como esa solo es posible con autorización de un juez por una parte y mediante un equipo sofisticado de comunicación. Por allí vienen las interrogantes. Entonces, ¿desde cuándo y desde dónde pudo ocurrir ese pinchazo al teléfono de la doctora Cabezas? Una vez obtenido este registro, y que obviamente ha desatado múltiples comentarios. ¿Quién mejor que una autoridad en materia de investigación, en materia de seguridad militar inclusive, que el coronel Mario Pazmiño, que nos acompaña aquí en Sucesos? Coronel, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá, saludarlo muy cordialmente para que nos ubique frente a esta temática, frente a este debate, si es que cabe el término, pero más que debate, este nuevo escándalo que estalló en la Asamblea y que obviamente implica un montón de cosas, empezando por el aspecto de la seguridad. ¿Cuál es su lectura del tema? Coronel, buenos días, bienvenido a Sucesos. Buenos días, Félix, un cordial saludo para todos los radioyentes de esta prestigiosa radio. Yo creo que hay que definir claramente lo que es espionaje y lo que es una chuzada o una fuga de información. Diferente. Son cosas diferentes, están empleando mal el término. Una operación de espionaje implica una estructura claramente definida que planifique, organice, proporcione medios para realizar este tipo de actividad. Y el objetivo es básicamente obtener información que sea de un nivel estratégico para de esta manera afectar a un país, una institución. El espionaje. Esto es un espionaje. Requiere espías y tanta situación más. Entonces, una operación. Es una operación mucho más grande, de envergadura muy grande. Lo que estamos viendo al momento es una indelicadeza. Indelicadeza. Una indelicadeza por parte de un funcionario cercano a la presidenta de la Asamblea que generó una chuzada o un pinchazo. Un pinchazo. El empleo de recursos que son muy propios y que no necesitan un contexto de sofisticación, digamos como equipos, micrófonos. No, porque micrófonos es imposible haber instalado en la Asamblea por el mismo hecho de que la Policía Nacional, que está allá, la escolta legislativa, realiza barridos permanentemente. ¿Una travesura tal vez de algún funcionario? Yo creo que una travesura puede ser, pero con una mala intención. Porque generalmente lo que estamos acostumbrados en la política actual es a realizar estas chuzadas o pinchazos con el propósito de sacar un rédito político a futuro. Yo pincho, obtengo esta información, la manipulo después y voy donde el mismo y le digo, tengo esto, ¿a cambio de qué? Esa es la forma como actúa generalmente en la política propio de la política ecuatoriana también. Muy propio de la política. Por eso es que usted va a ver que hay cantidad de pinchazos que salen a la luz pública con el propósito de causar daño o tener un beneficio. Entonces no es tan grave como le plantea la presidenta de la Asamblea. Es grave y sumamente grave, pero no en ese enfoque, Félix. ¿Ya? Estamos enfocando completamente malas cosas. Una cosa es esta chuzada, ¿ya? Y otra cosa diferente es que no se quiera abordar la temática que está atrás de esa chuzada. Chuzada o espionaje, pero las dos cosas son graves, ¿ah? Eso tal vez no es tan grave, Félix. Permítame ir al punto. Por favor. ¿Dónde está lo grave? A ver. Lo grave está en que dos funcionarios, uno del legislativo y otro del ejecutivo, estaban sumamente preocupados por evitar que se realice una gestión de investigación
de auditoría a las actividades del presidente de la República. Sobre una grave denuncia. Correcto. Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Legislativo y el Ejecutivo? Lo que están haciendo es creando una cortina de humo con el propósito de que todos los ecuatorianos nos centremos en una cosa que para mi criterio es muy superficial, si cabe el término decir. ¿Ya? Comenzamos a tratar de conversar y todo gira alrededor de qué. De las declaraciones de la presidenta de la Asamblea que dice que es espionaje, que va a presentar una denuncia, que va... Eso no es el meollo del asunto. El Y meollo también lo dice la ministra del Interior. Sí. Es que ese no es el meollo. El meollo del asunto está en el tema de que se está generando acciones para evitar una investigación al presidente de la República. Esa es la clave del tema. Ese es el punto central. Y estamos desviando el tema de atención. Un tema que además debe ser investigado, debe ser motivo de una indagación por parte de quién, de la Contraloría, de un nivel de inteligencia. ¿Qué mismo hay allí? Tiene necesariamente que investigarse por dos cosas fundamentales. ¿La primera? La primera es necesario que el presidente limpie su imagen. Si es que no tiene nada que ver, señores, el presidente tiene que ser el primero en decir, a ver, aquí están todas las cosas, investiguen. Ya lo ha dicho. Sí, lo ha dicho. Que no tiene nada que ver. Bueno, eso lo ha dicho. Entonces que se genere la investigación, pues. ¿Y lo segundo? Y lo segundo y más importante es que el presidente de la República tiene que ser la persona, yo diría a mi criterio, que impulse estos procesos y que no se quede solo en la retórica, sino que los impulse. Por el bien del mismo. Por el bien del mío, por el bien del país. ¿Ya? El país necesita transparencia. Pero a este punto llego yo y aquí va la parte importante. A manera de conclusión, tenga la A manera bondad. de conclusión, el presidente de la República, si bien es cierto, está empeñado en transparentar las cosas, Ajá. entonces le planteo al presidente de la República a través de su prestigioso radio. Sería interesante que el señor presidente de la República nos explique a los ecuatorianos qué es la empresa Eliminalia Eliminalia. y qué contrato tiene con la Secretaría de Inteligencia. ¿Por qué le pone énfasis en ese nombre? Yo le Eliminalia. pongo, así se llama la empresa chilena, ¿Ya? que está con un contrato desde el 2018 hasta mayo del 2019. ¿Empresa de qué? Es una empresa que realiza monitoreo de redes y bloquea redes a toda persona que tenga algo que ver con algún comentario negativo al presidente de la República. A ver, ¿cómo es esto? Por favor, explíquenos, háganos más sencillo. Eso es espionaje, no es de estas cosas chiquitas que estamos Una acá. empresa para un seguimiento a opiniones que no convienen al gobierno. Pida a la Asamblea Nacional, a la Secretaría de Inteligencia, que le entreguen el contrato de Eliminalia. Y van a darse Eliminalia. cuenta de lo que estoy hablando, señores. Y el presidente de la República sabe muy bien, me imagino, de lo que estoy diciéndole. Entonces, una cosa es decir y manejar un discurso político, politiquero, ¿Ya? y otra cosa diferente es decir, señores, yo soy transparente y quiero que las cosas vayan así por el país, por el bien del país. No es una situación de decir, así hay que hacer las cosas, y otra cosa diferente es, vamos a hacerlas así. Son cosas completamente diferentes. Y por eso es que yo digo, están llevando este tema, esta discusión, hacia otros territorios que no son los correctos. Nos están embobando, discúlpeme el término que estoy Porque llegamos allá y no ha pasado nada, nos dicen no que va es a un pa- pinchazo y se acabó el tema. No va a pasar nada. Y tenemos esto que usted... Bueno, bien esto- grave lo que nos acaba de decir, ¿ah? Vea, esto es una de las cosas... Eliminalia. Eliminalia y justo ahí son dos empresas. Y esto es Dos una- empresas. Son dos empresas. Y lo grave de esta situación es que creen que al hacerlo, bajo estos contratos, nadie se entera. No, señor. Yo ya estuve en la Contraloría General del Estado. ¿Cómo no? Y ya le dije al señor Contralor General del Estado sobre estas cosas y estas ¿Y irregularidades. qué le dijo? Que le va a poner atención sobre esta situación. ¿Y qué ha pasado? Bueno, recién están van a comenzar una auditoría. Ellos ya saben muy bien sobre esta empresa. Ese nombre. Y no solo sobre eso, sino una cantidad de cosas más que me las reservo por la situación de la conversación con el señor Contralor. Así queríamos escuchar al coronel Mario Pazmiño de frente y sobre estas cosas que no pueden terminar pues en un escándalo, porque sí nos tememos que obviamente ya se dijo, aquí hay un espionaje, aquí hay una cosa terrible, en fin, pero ¿qué ha pasado desde entonces hasta hoy?
prácticamente el asunto se va poquito a poco, como dice una canción de moda, poquito a poco se va diluyendo. ¿Y en qué vamos a terminar? Miren ustedes lo que nos acaba de dejar aquí en nuestra mesa de trabajo el coronel Mario Pazmiño. Eliminalia. ¿Para qué servía? Para realizar monitoreo de redes. Y evitar que cualquier persona que tenga comentarios negativos contra el presidente de la República, pues continúe en esas redes. volvemos con los dos candidatos a la alcaldía de Quito, Juan Carlos Solínez y Juan Carlos Holguín. Qué preocupante. En un momento con ustedes. Ocho de la mañana con 18 minutos. Gracias a su sintonía y mucha atención a lo que les planteamos a partir de este momento. A solo 8 días de los comicios del 24 de marzo, el ambiente electoral se va plagando de propaganda que, administrada por el Consejo Nacional Electoral, se reduce a breves espacios que cada candidato debe aprovechar para resumir sus respectivos planes y propuestas. Si bien la enorme cantidad de candidaturas obliga a esa suerte de ensayo mental para resumir en segundos el proyecto que se defiende, hacerlo así es inclusive simplificar los problemas y llevarlos a extremos donde bastan unas 4 palabras para solucionarlos. Es el esquema oficial que se ha venido adoptando. Y no solo eso, junto con las elecciones para los gobiernos seccionales, los 13.200.000 empadronados también deben escoger, y están convocados para hacerlo, 7 principales y 7 suplentes nuevos miembros del Consejo de Participación y Control Social. Por la estructura jurídica y los aspectos vigentes, los 43 candidatos al Consejo de Participación han estado impedidos de hacer campaña por sus respectivos proyectos, lo cual desde todo punto de vista es contradictorio y nada propio de un proceso electoral. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. En la prácticamente antesala de las elecciones del domingo 24 de marzo, a Sucesos Radio Televisión vienen Juan Carlos Solínez y Juan Carlos Holguín, candidatos a la alcaldía de Quito. Holguín con apoyo del movimiento Creo del presidenciable Guillermo Lasso. Solínez impulsado por el movimiento Juntos Podemos del prefecto azuayo Paul Carrasco.
Empecemos consecuentemente por lo más notorio de cada candidatura y que motiva preguntas del público sencillo, de la gente común. Juan Carlos Solines fue candidato a vicepresidente del movimiento Creo y es cofundador del movimiento Concertación de César Montúfar. Demasiadas camisetas en corto tiempo. Buenos días, doctor. Buenos días, Félix. Yo no le llamaría camisetas y creo que tampoco llamaría partidos de, ¿ya? Porque los partidos no tienen dueño y eso es lo que hay que romper en la política. Yo he militado en un solo partido que fue Concertación, del cual me retiré justamente porque ante una coyuntura política en donde Guillermo Lasso tenía alguna opción de disputar o de presentar una alternativa al gobierno de Rafael Correa en el 2013, me propuso como parte de Concertación ser candidato a la vicepresidencia y ahí se produjo una pugna con César Montúfar que él quería ser el candidato. Ante esa pugna yo di un paso al costado y acepté la candidatura a la vicepresidencia a título personal. Nunca me afilié a Creo, sino que acepté a título personal como una contribución y una decisión patriótica frente a una coyuntura muy complicada del país en el 2013 cuando Rafael Correa se quería reelegir. Así que, claro, si se lo plantea de la forma que usted lo hace, no parecería que pasó por 3 movimientos. No, yo ahora en esta última contienda electoral fui propuesto por organizaciones barriales y deportivas que me propusieron a finales de noviembre en la Guaragua aceptar la candidatura a la alcaldía y en ese contexto el partido flamantemente aprobado de Juntos Podemos sintonizó con ese pedido social y popular y puso a disposición el partido como un vehículo para que mi candidatura pueda registrarse y presentarse. Eso no significa que yo no he encontrado muchísimas coincidencias con el movimiento Juntos Podemos en cuanto a su propuesta ideológica y a sus posiciones, y es un sitio en donde me he sentido muy cómodo y seguramente donde empezaré a militar políticamente como el segundo partido después de Concertación en el que estaba. Juntos Podemos significa derecha, centro, izquierda. Un poco ubíquenos en ese sentido, por favor. Bueno, yo creo que esas clasificaciones son, me parece que el siglo pasado. Hoy día, en tiempos de economía colaborativa, en tiempos de repensar la política con una ciudadanía más informada y más involucrada que nunca antes en la historia de la humanidad, creo que la nueva política se trata de ciudadanizarla. Hay temas, sobre todo en la ciudad, que no son patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. Por ejemplo, ¿no? El tema de combatir la inseguridad, el tema de combatir el desempleo, el tema de poner orden en la ciudad, que una ciudad que está caótica, ¿no? Caotizada. Creo que es una situación que amerita un rescate de la ciudad, una solución a temas de gestión y de mediocridad que no representan pues un patrimonio como digo, de la izquierda o de la derecha. Pero en el caso nuestro, ideológicamente sí tenemos una posición justamente frente a eso, frente al rol de la ciudadanía y el rol de la sociedad organizada en la política, la participación activa, que es lo que llamamos la ciudadanización de la política, y ciertos conceptos como por ejemplo la democracia para la convivencia. Hay que recuperar valores a través de la ciudadanía temprana que indiquen cuál es el rol de ese nuevo ciudadano en la construcción de la ciudad y en la construcción del país. Creo que ese es el componente ideológico que tiene esto. Es el planteamiento, la idea, el eje principal de Juan Carlos Solines, candidato a la alcaldía de Quito y compartiendo micrófono aquí en Sucesos. Juan Carlos Holguín, 36 años de edad y desde niño prácticamente, desde jovencito, vinculado empresarialmente al deporte, tanto que sus primeros estudios de derechos lo cambió por la comunicación corporativa y las relaciones públicas. Pero justamente, ¿qué tendrían que ver esas actividades deportivo-empresariales muy importantes, inclusive exitosas, con la alcaldía de Quito? Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Félix. Un saludo a Juan Carlos. Yo he estado vinculado al emprendimiento desde que soy casi un niño, como usted dice. Desde los 15 años a los 18 fundé mi primera empresa en tecnología y fútbol. Después me quedé en el campo de la tecnología específicamente, pero nunca abandoné al deporte, que considero uno de los ámbitos más importantes como mecanismo de desarrollo social en nuestro país. Sociedades como las nuestras, donde el deporte tiene un punto de impacto tan grande a nivel ciudadano, a nivel de educación cívica, cultura cívica, pueden ser entendidos como una política pública muy interesante para seguridad integral, para desarrollo. En el deporte, pero la alcaldía de Quito no es otra cosa. No, mire, y finalmente yo he hecho mis estudios, hice una maestría en políticas públicas en la Universidad de Georgetown con una beca.
Qué bueno. Estoy terminando mi PhD en Gobierno, en Administración Pública en la Universidad de Navarra. Y he estado siempre vinculado a mecanismos de administración privada desde toda mi vida. He sido parte de directorios de la Universidad de las Américas desde hace muchos años, empresas grandes del Ecuador. ¿Aplicables a la cosa pública? Uno de los errores en la administración de la ciudad, Félix, es que los últimos 3 alcaldes nunca supieron administrar nada. Yo parto del hecho de que... Los últimos 3 alcaldes. Así es. Mira, el general Moncayo, con todo el respeto que se merece como un héroe de guerra y como un militar notable, decente, respetable, fue una persona que vivió toda su vida del Estado, de un aparataje militar, y que llegó después a la política. Es distinto administrar una ciudad cuando uno tiene que tener una óptica de administración pública pensando en el ciudadano, desde el otro lado. Y creo que el problema de esta ciudad es que a partir de Roque Sevilla no hemos tenido una visión administrativa coherente desde el municipio de Quito. Interesante. Yo por eso considero que es un momento donde hay que romper justamente esos mitos de que quien no tiene experiencia política no puede ser un buen administrador. Ya nos pasó con un joven presidente como Rafael Correa, que nunca había administrado una tienda y que de cierta manera ponía el dedo y el señalamiento en el sector privado como el cuco del desarrollo. Y si nosotros no impulsamos a que sea desde la iniciativa privada el motor del desarrollo productivo de esta ciudad, vamos a seguir teniendo un Quito con 355 trámites, de los cuales 296 empiezan con las palabras de entrega en ventanilla, más de 20.042 servidores y funcionarios públicos según la última información publicada, con falta de transparencia aún por esta administración, y lo peor aún, un municipio que fue creado desde Semplades irresponsablemente en la alcaldía de Alianza País. 58 entidades públicas son las que nos deja el alcalde Rodas, que también le ha hecho mucho daño por la falta de experiencia en la administración privada. Cifras muy interesantes, así son Juan Carlos Holguín y Juan Carlos Solines, candidatos a dirigir, a administrar la capital de la República. Una ciudad con más de un problema y demanda soluciones prácticas. Apelo a partir de este momento, me he permitido anticiparles a nuestros invitados, al talento justamente de ellos para, en pocos segundos, si es que cabe el término, en pocos minutos. Ojalá sea así, ya lo hemos venido haciendo en la práctica pública y nos dio buenos resultados para plantearles los principales problemas y que el público saque sus mejores conclusiones. Ante los problemas de recolección de la basura en Quito, empecemos por allí. Juan Carlos Solines, 30 segundos. Bueno, yo creo que el problema de la recolección de la basura es uno de los claros ejemplos de la falta o del caos del modelo de gestión que ha habido en la ciudad. Algo tan elemental para un municipio como es recoger la basura no ha podido ser hecho de manera eficiente. La ciudad hoy día es un basural por donde uno vaya. Parecería que estamos viendo al Guayaquil de hace 30 años y realmente es penoso. Aquí nosotros tenemos que replantearnos un modelo eficiente de recolección a través de Maceo, de repotenciar el Maceo. No estoy de acuerdo con privatizar esa parte y luego el procesamiento inmediatamente entregarlo al sector privado para que se convierta en una fuente de ingreso a través del procesamiento de desechos orgánicos, de compost, lixiviados con energías alternativas y reciclados. Eso tiene que ser concesionado al sector privado y no puede haber más rellenos sanitarios. La basura se recoge, se entrega y se convierte en recursos. Recolección de la basura, Juan Carlos Holguín. Donde muchos ven problemas, yo veo la gran oportunidad de generar empleo. Si empezamos, por ejemplo, con el objetivo de generar microempresas barriales, parroquiales, con un crédito no reembolsable de $1.500, vamos a poder matar 2 pájaros de un tiro. El primero, lograr que en esta ciudad se recicle más, que es uno de los principales problemas de la recolección de residuos. Nosotros reciclamos solo el 2% de la basura posible de ser reciclada. Queremos fomentar el reciclaje, generar ingresos a las familias quiteñas, generar ingresos y empleo en parroquias donde hay jóvenes especialmente desempleados, y así con un cambio de visión completo vamos a cambiar el modelo de recolección de residuos. Yo sí voy a concesionar a manos privadas la recolección de residuos. El caos de la circulación, Juan Carlos Solines.
Bueno, el tráfico en Quito se comenzó a caotizar desde la época de Paco Moncayo, cuando él recibió la competencia para control del tráfico, pero seguramente por temas de no afectar al control que ejercía la policía, no se hizo absolutamente nada, a pesar de que recibió inclusive presupuesto. Hoy en día estamos viviendo las consecuencias de no haber hecho eso desde el principio. Hay un sistema de semaforización adaptativa que no ha sido completado, que la ciudad gastó muchos millones, alrededor de 23 millones, pero que no ha sido completado en sus últimas fases. Vemos que se necesitan agentes metropolitanos para asistir a los semáforos. Se debe generar una cultura vial también, porque yo creo que los ciudadanos en todos los problemas de la ciudad tenemos algo que contribuir. No puede ser que si es que no hay un agente, la gente bloquee bocacalles, bloquee redondeles. Creo que hace falta un componente, pero sobre todo hace falta un componente integral de reorganización de todo lo que es el tráfico de Quito en el contexto de lo que es privilegiar el transporte público y desincentivar la circulación del vehículo privado e incentivar más bien la alta ocupación de los vehículos privados, que es la tendencia, tratar de generar pues vías dedicadas a vehículos que tengan más de 3 pasajeros. Creo que puede ser una solución para aflojar el caudal de tráfico. El caos de la circulación, Juan Carlos Holguín. Creo que esta ciudad tiene problemas de aberración en la movilidad enormes. Uno de ellos, no puede la capital de la República tener el récord de venta de autos privados en el siglo XXI. Nosotros hemos pensado una visión de mediano plazo, pensada en el peatón. Queremos que sobre el metro tengamos una mega red peatonal con veredas caminables, con arborización, soterramiento de cables, con seguridad. Que cortemos esos peajes perversos que tiene la ciudad y con tecnología tener un proceso de peajes urbanos en la ciudad, que haya fluidez, movilidad, cambiar el escenario de educación cívica que tenemos y también de un modelo de administración de la AMT perverso. Uno se fija en el presupuesto del año 2019 y la AMT dice que va a haber ingresos por multas de 31 millones de dólares. Esa es una aberración. Uno no puede esperar tener ingresos por multar a los ciudadanos. Hay que cambiar todos esos conceptos pensando en la movilidad sostenible, menos vehículos, más fluidez en la ciudad. Hacemos un pequeño paréntesis porque nos quedan varios temas para plantearlos en esta forma. Vamos a hacer un pequeño ajuste en el tiempo. En un momento, con Juan Carlos Holguín y Juan Carlos Solines, aquí en Suceso Radio Televisión. Con nuestros invitados, Juan Carlos Solines, Juan Carlos Holguín, candidatos a la alcaldía de Quito. La migración internacional. Doctor Solines. Quito, como una ciudad solidaria y con gente que siempre ha acogido a los extranjeros y a los propios, ha tenido ya varios procesos. En los 70s de acogió a chilenos, en los 80s y 90s a colombianos. Hoy la tragedia de los hermanos venezolanos ha generado una gran migración. Creo que hay que buscar mecanismos dentro de los derechos humanitarios, derechos humanos, derechos de refugiado, para buscar alternativas. El municipio debería ejercer un liderazgo para ver cómo puede generar, por ejemplo, colocación de gente que requiera trabajo, no necesariamente en la ciudad, sino un sistema que permita colocar a los venezolanos. Pero lo que sí es importante es que no podemos nosotros ofrecer bienestar a quienes llegan a la ciudad si no podemos ofrecer bienestar ni siquiera a nuestros propios ciudadanos. La migración internacional, doctor Holguín.
Es un problema que no está causado por nuestros hermanos venezolanos. El problema está en el nefasto modelo chavista, madurista, que generó además una debilidad en nuestras administraciones que no supieron prever el problema. Actualmente necesitamos dar las condiciones humanitarias posibles a ellos. En esta ciudad todos pueden trabajar. Nosotros vemos la posibilidad de generar empleo, pero en orden. Pero sobre todo presionar para que se dé una solución en Venezuela y estos hermanos puedan volver con tranquilidad y con alegría a su país. Empleo, el subempleo, doctor Solines. La informalidad ha existido siempre, pero claro, se agudiza cuando hay crisis económica. El país vive una crisis económica, hay mucha gente en la calle, no ha habido control por parte de las autoridades. Creo que se ha engañado a mucha gente que se la reubicó en centros comerciales del ahorro y en plataformas, dejando que las calles nuevamente se llenen de gente, generando una situación de competencia desleal. La gente que está en la calle, los informales, los trabajadores autónomos, no son delincuentes, no tienen que ser perseguidos, tienen que ser reubicados, pero tienen que ser reubicados de manera inteligente en sitios o en espacios públicos donde haya tráfico de gente y donde puedan vender sus productos y repotenciar lo que son las ferias. Quito rumbo a convertirse en una suerte de mercado ambulante. ¿Qué hacer con la ocupación de los espacios públicos, doctor Solines? Holguín. Perdón, doctor Holguín. El empleo es el eje de nuestra propuesta. Junto con Federico Pérez hemos planteado en una lógica Quito Pichincha la creación de 18.200 empleos solamente con un proyecto, el proyecto de producción de chocho. Nosotros tenemos el mejor chocho del mundo y eso nos permite a nosotros el próximo año tener una exportación de por lo menos 12.000 toneladas de chocho que representarían un impacto interesantísimo en la producción rural y en el distrito con un centro de innovación que lo pondremos en la zona franca de Tababela. Nosotros queremos que donde vemos estas oportunidades generar miles de empleos y eso va a ayudar a que este fenómeno de personas que subsisten todos los días por la falta de empleo tengan empleo digno de calidad en el corto plazo. Falta de parqueaderos en la vía pública, doctor Solines. Bueno, yo creo que el generar parqueaderos en la vía pública es uno de los incentivos que tienen los vehículos privados para entrar en la ciudad. Yo creo que ahorita hay que privilegiar todo lo que sea la peatonización, mejoramiento de veredas, que además es una responsabilidad de los dueños de los predios que no se la cumple. Creo que hay que ejercer ahí un liderazgo y un control para que las veredas sean transitables por los peatones. Métodos alternativos de movilidad, como la bicicleta, donde nunca hubo un proyecto bien estructurado y generado, todos han sido fallidos, y más bien los sitios de parqueo tienen que reducirse para que no sean un incentivo para la circulación de vehículos. Falta de parqueaderos en la vía pública. Doctor Holguín. Yo creo que hay demasiados parqueaderos en la vía pública y nosotros tenemos la zona azul más barata de la región y tenemos una zona azul que no le rinde tributos a la ciudad, sino que está controlada por ciertas mafias que venden las esquinas. Nosotros queremos dar estacionamiento, sí, pero alrededor del proyecto del Metro de Quito, para que especialmente quienes vienen de las afueras de la ciudad puedan parquear, por ejemplo, en un gran túnel que haremos de desfogue por debajo de la Simón Bolívar, que pasa por el Estadio Olímpico en un túnel y termina en un gran parqueadero debajo del Parque La Carolina. La gente deja su vehículo ahí y toma el Metro de Quito, que debemos hacerlo funcionar. ¿Cuánto debe costar el pasaje del nuevo Metro de Quito, doctor Solines? Yo creo que debe haber un sistema integral de tarifarios en donde el ciudadano sepa cuánto va a pagar de un punto de origen a un punto de destino. Eso tiene que ser calculado técnicamente, pero sobre todo de manera que sea socialmente viable. Es decir, que no se trata aquí solamente de sostenibilidad de un sistema, sino se trata de que responda a la realidad social, pero que haya un sistema de recaudo electrónico que permita también un sistema de reparto adecuado para poder comenzar a reordenar el tráfico. Las tarifas estarían para mí el punto de partida para un reordenamiento integral del sistema de transporte público. ¿Cuánto debe costar el pasaje del nuevo Metro de Quito, doctor Holguín? Ya no es una discusión nuestra, la irresponsabilidad del alcalde Rodas determina que en la ordenanza que se está discutiendo en este último mes en el Consejo, a partir del 1 de junio del 2019 se va a subir el precio del transporte público. Primero a 35 centavos el precio del transporte público
público-privado, pero con la entrada del metro va a costar 45 centavos de dólar y se quiere dar después un precio integrado de 70 centavos de dólar. El problema no es ese, el problema es cuál es la irresponsabilidad en el valor del subsidio que va a tener que dar la ciudad a ese precio para que los ciudadanos no se vean afectados y no paguen más de esos 45 centavos. El precio real, en mi criterio, del subsidio va a ser de $1.17, porque los 400,000 viajes de los que hablan los alcaldes Rodas y Barrera son una ilusión. Van a haber 282,000 viajes a partir del día 1 de operación, y eso quiere decir que el municipio dará $1.17 como subsidio de cada viaje. Terminamos con estas preguntas, con la parte política, cómo gobernar con un consejo que puede ser bastante dividido y consecuentemente difícil de manejar. Doctor Solines. Bueno, yo he dicho que una vez que se generen las elecciones y resultemos electos, quienes resultemos electos, tenemos que sacarnos las camisetas de los partidos políticos y poner las camisetas de Quito. No se puede tolerar que tengamos nuevamente escenas y situaciones como las que ha vivido el Consejo actualmente, con concejales con grillete, inmiscuidos en temas administrativos, cuando la tarea de los concejales es simplemente legislar y fiscalizar. En mi administración no habrá cero tolerancia a esas posiciones mafiosas en muchos casos, en donde tendrá que ponerse pues un coto inmediato a través de la revocatoria o lo que fuere, a través del Estatuto Autonómico. Vamos a ver también modelos de gestión que permitan solucionar trabas políticas que la ciudad no puede tolerar más. La parte política, un consejo dividido, ¿cómo administrar, cómo gobernar en esas circunstancias, doctor Holguín? Coincido plenamente con Juan Carlos, y quizás ahí es donde se ve cuando hay la vocación de servir y no entrar con una vocación de cálculo político. Coincidimos todos los ciudadanos en que esta ciudad se la salva poniéndose la camiseta de la ciudad y no la de los partidos. Y creo que lo más importante es determinar que no se puede tener más concejales pillos en la administración, concejales con grillete que entraron con un cogobierno y que después el alcalde Rodas les entregó administraciones zonales a cambio de votos en el consejo. Eso no se puede repetir, y para ello es importante visibilizarlos. Si ellos no quieren ponerse la camiseta de Quito, si ellos no quieren dejar de tener más personal que un asambleísta, la ciudadanía lo tiene que conocer, y el alcalde será el primero que hará visibilizar a esos concejales pillos. Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solines, candidatos a la alcaldía de Quito. Una breve pausa para el remate. Qué buena cosa, cómo nos han ayudado nuestros invitados para que ustedes conozcan su pensamiento y las propuestas con que aspiran llegar a la alcaldía de la capital. En la parte final ya volvemos con un poquito más de pausa. En un momento. En prácticamente una semana, la ciudad de Quito, el país en general, en cada jurisdicción, los electores, los votantes van a llegar ante las urnas para marcar lo que su conciencia, lo que la campaña, lo que ustedes acaban de escuchar les guíe, les oriente. Pero consecuentemente, ¿cómo ha sido esta campaña electoral? ¿Es justa? ¿Ha sido equitativa? ¿Ha sido muy rápida? ¿Ha sido pausada? ¿El público está enterado de los problemas? ¿Sabe cómo solucionar lo que desde hace mucho tiempo le agobia y con razón le aflige? ¿Cómo ha sido esta campaña? La pregunta del millón, en la parte concluyente. Juan Carlos Holguín. El código de la democracia del correísmo es perverso, y es perverso porque adicionalmente nosotros pagamos las campañas de todos los políticos. Nuestros impuestos la pagan y se convierte en una industria con unos incentivos tan absurdos que tenemos en Quito 18 candidatos a la alcaldía, muchos de ellos por un negocio.
Yo quiero que se conozca adicionalmente que es una campaña donde si hay un candidato que no debate, no puede ser votado. Y creo que el general Moncayo le queda debiendo a la ciudadanía, a la democracia, y eso es parte de lo que sucedió desde que él llegó a la alcaldía. Yo tenía 18 años cuando él estaba hace 19 años también en una papeleta. Y creo que desde ese momento Quito se vino abajo. Un modelo que venía con una sostenibilidad y un liderazgo y una visión completamente de vanguardia a nivel regional. Y creo que hoy ya no necesitamos políticos y peor aún personas que no entienden lo que está sucediendo. Necesitamos una visión donde el próximo 24 de marzo esta ciudad se vuelva a poner en el siglo XXI, que pueda tener a la innovación como eje. Y algo muy importante, mientras nadie haya votado, nadie ha ganado. Y por eso yo creo que el domingo 24 de marzo la gente va a votar por un cambio, por alguien que entienda que esta ciudad no es la de hace 10 años. Qué interesante. Juan Carlos Solines, ¿cómo fue esta campaña electoral? Bueno, fue justamente producto de un sistema perverso que se montó durante muchos años en el Código de la Democracia, en donde es un sistema que evidentemente privilegia a la gente conocida. Y creo que eso se lo hizo con dedicatoria justamente cuando Correa gobernaba. ¿Error de organización electoral? Es del todo el esquema, es decir, en un mes y medio una persona no puede darse a conocer. Totalmente. Entonces, claro, si es que es un mes y medio, además con un control estrictísimo del gasto electoral para evitar que, por ejemplo, una campaña pueda promover y dar a conocer a un candidato. Entonces, claro, ¿a quién se está privilegiando? A una persona como el general Moncayo, ¿no? Que más allá de la actitud poco democrática que tiene en esta campaña, ya fue alcalde 2 veces y le conoce la gran mayoría de gente. Entonces, claro, es una ventaja para la gente conocida, o el señor Yunda, cuyo único mérito es tener un conglomerado de medios mal habidos y que están siendo investigados por la justicia, pero que sale todos los días en un medio de comunicación. Entonces, claro, eso es una distorsión a la democracia. Y claro, cuando ya nos ponemos en el plano de los 18 candidatos, algo inédito en la ciudad, y que se reproduce en otras ciudades también, porque no solamente aquí, en Rumiñahui hay más. Sí, en Rumiñahui hay más, hay 21. 21. ¿No? Entonces, ¿eso qué indica? Que los espacios que se supondría son para que la ciudadanía conozca las propuestas, conozca los candidatos, se reducen más o menos a lo que hemos tenido aquí. Contesten 30 segundos sobre una temática, ¿no? Entonces, ni la gente puede conocer al candidato, ni puede entender bien las propuestas. Es decir, no se debate aquí nada, ¿no? Entonces yo creo que es un modelo que requiere urgentemente, en favor de la democracia y de la libertad de representación que deben tener los distintos sectores políticos, requiere urgentemente una reforma radical, pero seguramente no hemos llegado todavía a ese punto en la reinstitucionalización del Doctor país. Holguín, en la parte ya concluyente y final, ¿algo habría que salvar de la actual administración municipal? Sí, siempre. Todas las administraciones tienen cosas buenas y malas. Yo creo que el proyecto de Guagua Centro es un proyecto muy positivo para la primera infancia. Ya. Que hay que profundizarlo, hay que institucionarlo, porque no puede ser el patronato la figura del eje social de la ciudad. Ahí hay una aberración. Pero ese es un proyecto positivo. Yo creo que el proyecto del metro del alcalde Barrera fue una irresponsabilidad y esta alcaldía no lo cambió, pero es una realidad. Y el problema es que el día lunes va a haber un show que pone en riesgo la seguridad jurídica de esta ciudad y seguimos en esos lados, pero creo que hay que retomar cosas buenas. Nuestro plan tiene, por ejemplo, la continuación de proyectos, inclusive de la alcaldía de Barrera. El Parque Cumandá es un gran proyecto. Pero quiero nada más detenerme en profundizar algo que dice Juan Carlos Solines con mucha prudencia y principio democrático. Nosotros contestamos en 30 segundos. Pero, por ejemplo, la millonaria campaña del general Moncayo, que inclusive se vio con una empresa privada desde un peaje público entregando publicidad, tiene que ser hablada, conversada, dialogada desde los medios de comunicación. Eso es una irresponsabilidad y además un acto de corrupción. De corrupción porque finalmente uno gobierna como llega. Y cuando llegas secuestrado y llegas secuestrado por grandes empresas o también con mafias como las del transporte público, las del taxismo, no vas a poder hacer el cambio que esta ciudad necesita. Ciudadanos, lean los planes de gobierno, comparen. Vean, esto es el último fin de semana y por primera vez se puede ganar con menos votos. Así que mientras nadie haya votado, nadie ha ganado. Y el 24 de marzo se puede dar la sorpresa. ¿Se puede salvar algo de la actual administración municipal? Finalmente, Juan Carlos Solines. Sí, yo coincido con mi tocayo Holguín.
Creo que los guaguacentros deben continuar. Lamentablemente, pues tienen una pata coja ahí, que es el sistema de nutrición de los niños es bastante deficiente, y la desnutrición en Quito es uno de los grandes problemas que afronta nuestra niñez. Yo creo que ahí hay que potenciar. Todo lo que son casas Somos, casas de paz, me parece que son iniciativas, pero han sido concebidas como obras de relumbrón. No han sido concebidas como políticas públicas que profundicen el tratamiento en sectores vulnerables de la sociedad. Entonces creo que a esas obras de relumbrón que caracterizaron la administración de Rodas, ¿no? Las canchas sintéticas, ¿no? Deportivas cuando no hay canchas en muchas ligas, ¿no? Yo creo que Rodas lo volvió una ciudad muy inequitativa, profundizó la inequidad que existe en Quito. Y yo creo que estos proyectos que hay que continuar, hay que darles un enfoque mucho más serio y mucho más profesional de política pública que la obra de relumbrón que él tuvo. Y tal vez para finalizar, decir también que me preocupa mucho que sea una campaña en donde no ha habido estos espacios adecuados para que la gente compare perfiles de los candidatos, compare las propuestas. Pero tenemos tiempo, nosotros estamos muy optimistas, hemos recibido la aceptación mayoritaria en todas las 32 parroquias urbanas y 33 rurales que hemos recorrido, y Juntos Podemos se ha posicionado como una alternativa muy fuerte que seguramente hará la sorpresa el 24 de marzo. Ante todo, agradecer la altura, la agilidad mental también, y con todo respeto de nuestros invitados, Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solines, tocayos de paso, desearles la mejor de las suertes. He escuchado un mensaje diferente, distinto, muy fresco, frontal, valiente, por lo cual seguramente se merecen la mejor de las suertes. Gracias por ayudarnos para que el público los conozca mejor en esta parte culminante de la campaña electoral. Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solines, la mejor de las suertes. Dios mediante, ya volvemos en un momento. Esto es De 8 a 9. Estamos llegando a la parte culminante de esta entrega semanal periodística, aspirando que lo que nos dejan también diciendo nuestros dos últimos invitados, los candidatos a la alcaldía de Quito, Juan Carlos Solines, Juan Carlos Holguín, finalmente ustedes lo valoren, lo procesen y finalmente tomen la mejor opción, porque esa es la finalidad, ese debe ser el objetivo fundamental de un periodismo independiente. Guiar, no influenciar, para que usted
simplemente tome cuál o cuál dirección, usted sabrá lo que lo hace, pero sí es importante las cosas, los elementos, los datos, las cifras y sobre todo esa parte culminante, a manera asimismo de parte culminante de esta campaña electoral, que usted lo asuma con toda la responsabilidad y ojalá encuentre esta ciudad su mejor destino en medio de la impresionante cantidad de problemas que tiene que solucionar y que están pendientes y que quedan para la nueva administración municipal. No hacemos más que agradecer a nuestros invitados por su altura, por su forma de plantear las cosas. Insisto, para que usted saque sus mejores conclusiones. Como siempre, Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.